Bien, vamos a saludar primero y agradecerle siempre la predisposición que tiene de charlar con nosotros a Nico Pertierra de CESO, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, y vamos a hablar de la última publicación que CESO ha hecho, ¿no? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por comunicarse. Nico, bueno, este informe económico que todos los meses hace CESO, me da la impresión de que ha tenido, hasta en cierto sentido, alguna virtud premonitoria, digámoslo así, ¿no? Porque hoy más que nunca la puja distributiva, tal el nombre del trabajo, está expuesta como una fractura expuesta, ¿no? Casi violentamente, y no es un tema menor. Sí, la verdad que es una situación, yo diría que se enmarca como la peor noticia dentro de un combo de noticias que tiene el gobierno, de resultados, mejor dicho, para mostrar en el área económica, que puede ser positivo en algunos frentes, como la recuperación de la actividad, el crecimiento, el desempleo, pero se ve que hay una situación muy desigual y que aún con intervenciones muy significativas de transferencias del gobierno en materia de programas, por ejemplo, de asistencia alimentaria, que hace 2 años prácticamente no existían, el potenciar trabajo que no existía, todo esto significa una masa muy considerable de recursos. Para ponerla en comparación a la asistencia social de 2013 a 2017, por ejemplo, estamos hablando del triple de recursos destinados a estos sectores, a estos programas de asistencia social, y sin embargo así la situación parece muy crítica, ¿no? Como que no, con eso aún parece quedarse corto. Ese es el problema, me parece, económico más grande que tiene el gobierno actualmente, a pesar de los otros buenos resultados, por llamarlos de alguna manera. Sí, y para colmo de males creo que en el trabajo está muy bien eso explicitado en un contexto global donde hay gente poquísima, que ha ganado muchísimo en la Argentina. Además tenemos el hábito, cierta costumbre y experiencia en el manejo inflacionario. Entonces acá no todos pierden también, ¿no? No, absolutamente. Y acá lo que destacamos también sobre todo es que hay 2 tendencias mundiales, globales, desde la salida de la pandemia. Que esas 2 tendencias globales, para resumirlas rápido, son un mayor margen de ganancia del sector empresario, que también, así como pasó en Argentina, en el resto del mundo también hubo una mayor inflación que no se trasladó a mejoras salariales, y nos referimos a que esto pasó en Alemania, España, Brasil, Estados Unidos. Y lo mismo pasó, y algo muy similar pasó con el impacto de los alimentos a principios de este año, ¿no? Chile, por ejemplo, los primeros meses del año pasado había tenido una inflación de alimentos de 0,6 y este año tiene una inflación en alimentos del 7,5. Uruguay pasó del 3 al 10% en la inflación en alimentos. Lo mismo se ve también de vuelta en Europa y en los países centrales. ¿A qué nos referimos con esto? Hay tendencias globales que no siempre es de alguna manera positivo sumarse, como estos 2 ejemplos. Claro. Y Argentina en estos 2 casos ha de alguna manera replicado esa tendencia global, pero desde un punto de partida muy distinto al de esos países, ¿no? Con una inflación que ya estaba en el 50% en lugar del 2-3%, y con una situación social muy delicada ya, con una pobreza en torno al 35-40%. Bien. Entonces, esto hace que la situación, el resultado sea mucho más grave en Argentina, incluso que en los otros países. Sí, estaba pensando ayer, veía un informe de Brasil, lo mismo, 38% de inflación de alimentos en 3 años, ¿no? Realmente para ellos tremendo, que tienen una inflación muy baja. Vamos a nuestra situación, por otro lado, en lo que tiene que ver con lo que vos acabas de mencionar, ¿no? La situación de los que están con empleos en blanco registrado, que tienen un porcentaje muy grande de ellos no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos, ¿no? Este es un dato durísimo que nos ha venido dando la realidad en los últimos días, y parece ser que la inflación está nomás este mes por encima del 6% o ahí en el borde. Sí, me parece que ahí en materia inflacionaria es el talón de Aquiles de todo el programa económico, porque termina frustrando el resultado de las paritarias, termina dificultando mucho
que el salario le gane a la inflación, ¿no? Y obliga a que, por ejemplo, las paritarias que se acuerdan por un determinado periodo de tiempo, se tengan que adelantar, revisar cada periodo más cortos. Hasta algunos años las paritarias se cerraban por un año, de 2011 a 2015, y estaban vigentes durante todo el año. Y después podía haber algún caso puntual que se revisara un poco hacia arriba, pero por lo general el plazo de negociación era un año. Y ahora vemos que los sindicatos todos están poniendo fechas de revisión como muy lejos en septiembre, ¿no? Son muy pocos meses y ya hay que volver a revisar y discutir las paritarias, y así se hace difícil lograr que el salario le gane de forma sostenida a la inflación. Bien. Por último, poco y nada ayuda a la situación política hacia adentro del oficialismo, ¿no? Y creo que eso es la principal también debilidad, porque hoy sentarse en estas condiciones con sectores empresarios, sectores del poder económico, sectores sindicales, ya partís en una situación de debilidad muy fuerte. Claro. Y me parece que marcar la cancha en estas condiciones es mucho más difícil. Nadie te toma en serio en la mesa de negociación, ¿no? Todos se dan vuelta cuando salen de la reunión, te sacan la foto y hacen la suya de alguna manera, porque no saben bien quién va a estar tomando decisiones dentro de 2, 3 semanas o 2 meses, y así es muy difícil generar algún periodo de estabilidad, ¿no? Tal cual, no hay foto que te salve. Nico, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias y buenos días. Hasta luego. Nicolás Pertierra, entonces, economista jefe de CESO, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, Centro de Estudios Económicos y Sociales. El reporte de este mes tiene que ver con esto que acabamos de señalar, la puja distributiva y la aceleración de la inflación. Se los recomiendo. Está en el sitio de CESO, léanlo. Es un reporte corto, no son demasiadas páginas, mucho dato. Me parece que eso está muy bueno, mucho dato numérico para entender un poco mejor esto que acabamos de escuchar en la voz de Nico Pertierra.